¿Sí? Niños. ¿Algo de la Primera Guerra Mundial que manejan, que saben? Tú me dijiste, ¿tu nombre era, perdón? David. David, nada. No, Colomba, sí, algo ya maneja, ya. La idea hoy día, vamos a partir más o menos desde la Primera Guerra Mundial y vamos a quedar cuando termina la Segunda Guerra Mundial y se va a iniciar la Guerra Fría. En esa etapa así precisa vamos a quedar. Cada uno de los pantallazos que acá aparezca, a mí no me sirve que ustedes se pongan a copiar textual. Yo les voy a ir dando ideas y voy a ir marcando algunos hechos relevantes, porque como son clases resúmenes, necesitamos que ustedes puedan focalizar aquellos aspectos precisos de aquellos digamos, temas y aquellos que de ese tema en específico ustedes les podrían llegar a preguntar. ¿Ya? Entonces vamos a ir puntualizando y visualizando cosas, digamos, de manera específica. ¿Ya? Causa, ahí, Jaime, ¿lo puedes corregir por acá? Okay. Ahí, justo ahí, estamos precisos. Ya. Entonces, para hablar del desarrollo de un hecho histórico, cualquiera sea ese, nosotros obviamente siempre lo vamos a ir separando por aquellas situaciones que los motivaron, ¿ya? La causa, ¿no es cierto? O las causas, usted las entiende como el motivo, aquello que generó el proceso. Y dentro de esa generación del proceso, uno va a ir reconociendo algunos aspectos importantes. La primera causa que tiene la Primera Guerra Mundial, digamos, como conflicto durante el siglo XX, está relacionada con el concepto del imperialismo. Eso ustedes tienen que tenerlo y manejarlo sumamente claro. David o Colomba, ¿saben algo del imperialismo que podría ser? Sin mirar acá, ¿se les ocurre? Sí, las colonias. O sea... Ya, el imperialismo, primero, ustedes tienen que reconocerlo como un proceso. Y dentro de ese proceso, usted va a reconocer dos conceptos claves. Como bien dice Colomba, el primero está relacionado con el imperio y el segundo está relacionado, digamos, con las colonias. ¿Ya? ¿Y qué es lo que fue en general? Así como en términos bien genéricos el imperialismo fue cuando Gran Bretaña y Francia, ¿no es cierto?, se empiezan a repartir gran parte del mundo. Esto del mundo nosotros lo vamos a asociar principalmente a dos grandes continentes, ¿ya? África y Asia, ¿ya? Entonces, cuando Gran Bretaña, cuando Francia van a otros territorios como África y Asia y dicen, este porcentaje de tierra ahora me pertenece a mí, ahí nosotros estamos frente a un proceso que reconocemos como el proceso del imperialismo. Y ese se venía dando desde siglo XIX, más o menos, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Gran Bretaña y Francia estaban bien, ellos estaban, digamos, repartiéndose sus territorios. Y en ese mismo contexto, ya hacia inicios del siglo XX, va a aparecer otra potencia, que es Alemania. Y Alemania, ¿no es cierto?, también quería, en este reparto del mundo, también quería tener una parte de ese porcentaje. Entonces ahí empiezan a existir, digamos, luchas entre ellos. Entonces, el imperialismo como causa de la Primera Guerra Mundial significó que Gran Bretaña, que Francia y que Alemania quisieron repartirse los territorios. Esa es como la motivación del imperialismo, ¿ya? Es querer tener esos territorios para poder utilizar, digamos, principalmente sus materias primas, ¿ya? Y ahí reconocemos las posesiones ultramarinas. Cuando ustedes escuchen este concepto, o si se lo llegan a preguntar, las posesiones ultramarinas significan lugares, ¿no es cierto?, que están más allá del mar. Entonces, por ejemplo, si usted coloca Europa, más allá del mar, ultramar, está África, ¿ya? Entonces a eso se refiere con estas posiciones ultramarinas. Estos países, Gran Bretaña, Francia y Alemania, van a otros, cruzan los mares para ir a conquistar nuevos territorios, ¿ya? A eso nos estamos refiriendo principalmente. ¿Los mares de Europa? Claro, Europa, ultramar, o sea, más allá del mar está África, porque está el mar Mediterráneo separando. Entonces a eso se refiere cuando usted, si aparece como concepto en la prueba, los conceptos de ultramar significa que van a buscar territorios más allá de los mares de donde están ellos. Entonces cruzan o el mar Mediterráneo, o cruzan el Atlántico, o cruzan el Pacífico, dependiendo hacia dónde se están, digamos, moviendo, ¿ya? Entonces, el imperialismo fue una de las causas
de la Primera Guerra Mundial y significó la disputa de territorios de las grandes potencias. ¿Cuáles? Gran Bretaña, Francia, Alemania. David, Colomba. ¿Bien? ¿Por ahí? ¿Sí? Sí. El imperialismo. Una de las causas. Acá hay algo que ustedes deben, digamos, manejar como idea principal. En historia es muy raro, como es una ciencia social, es muy raro que usted para un hecho tenga una causa. En historia siempre usted va a tener una multicausalidad. Entonces va a tener varios elementos sumados que van a generar algo. Eso tienen que tenerlo como idea. Entonces, uno fue el imperialismo. El otro fue el nacionalismo. El nacionalismo, y después voy a leer esto, pero primero quiero que me pongan atención, el nacionalismo no es otra cosa que la creencia, y esto sí anótenlo así en su cuaderno como resáltelo, la creencia que mi nación es la más poderosa. Es la más poderosa o que debe ser la más poderosa. Entonces, todos los países de Europa, que son los que van a participar en la Primera Guerra Mundial, al final empezaron a creer que sus países eran, digamos, y sus naciones eran las naciones más importantes. Por lo tanto, ellos decían, bueno, si yo soy la potencia más importante en Europa, bueno, tengo todo el derecho de ir a conquistar territorio, de provocar el imperialismo, tengo todo el derecho a juntar la mayor cantidad de armas, tengo todo el derecho a anexar un territorio, es decir, si yo estoy acá y soy una potencia mundial y tengo un país chiquitito al lado, lo puedo anexar, porque para eso yo soy la potencia. Entonces el nacionalismo lo que hace es reavivar, ¿no es cierto?, las ideas que estaban surgiendo en el momento, ¿ya? Por eso dice ahí, el nacionalismo atribuye entidad y singularidad propia a un territorio y a sus ciudadanos, y sobre él se asientan aspiraciones políticas de carácter muy diverso. Es decir, hay algunos países que en su nacionalismo decían, yo tengo que tener más territorio, otros decían, yo dentro de mi nacionalismo tengo que, mi idioma tiene que dominar allá. Otros decían, no, mi nacionalismo no se trata de territorio y de idioma, se trata de economía, entonces tengo que dominar económicamente. Es decir, cada país desarrolla su nacionalismo de diversas maneras, de diversas formas, ¿ya? Y en ese contexto de nacionalismo, como causa, hay dos países que son, pero muy fuertes en esto del nacionalismo: Alemania e Italia, ¿ya? Desde el siglo XIX y hasta el siglo XX, ¿no es cierto? Desde el siglo XIX, desde fines del siglo XIX y hasta el siglo XX, hasta mediados, usted va a tener a Alemania y a Italia como dos países muy potentes y que desarrollaron el nacionalismo de manera así, muy exacerbada, ¿ya? De ahí empezaron a existir, obviamente, distintas realidades. Con esa parte del nacionalismo, ¿quedamos claros? Exacerbar la idea de que mi país es el mejor y que por ende tengo todo el derecho de conquistar o económicamente o dominar a través del idioma o conquistar un territorio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es un aspecto del nacionalismo, de las potencias, ¿ya? Que provoca, digamos, el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ahora, hay otro aspecto del nacionalismo que está en la segunda parte acá de la definición. O sea, el nacionalismo, para ir haciendo el resumen, el nacionalismo o se entiende desde las potencias, que es lo que ya le acabo de explicar, y el otro motivo que también generó la Primera Guerra Mundial relacionado con el nacionalismo es que hasta antes de la Primera Guerra Mundial había territorios en los cuales se incorporaban muchas naciones y eso también generó disputas. Me explico. Por ejemplo, estaba el Imperio Austro-Húngaro, estaba el Imperio Turco,
qué ocurrió? Aquí también existió el problema del nacionalismo, pero no el problema del nacionalismo que recién les expliqué, que era que los países eran poderosos y querían avanzar y dominar económica, política, religiosamente. No, aquí también había problemas de nacionalismo, pero eran otro tipo de problemas. ¿Qué eran? Dentro del Imperio Austrohúngaro habían naciones pequeñas, entonces querían dividirse. Entonces, por ejemplo, ¿quién estaba dentro del Imperio Austrohúngaro? Estaba Austria, Hungría, Serbia, dentro del mismo territorio. Entonces, imagínense ustedes lo siguiente. Imaginemos que el cono sur, ¿no es cierto?, que toda Sudamérica es el Imperio Sudamericano. Estamos haciendo solo un ejemplo. El Imperio Sudamericano. Para el inicio del siglo XX, si el Imperio Sudamericano hubiese entrado en una guerra, o hubiese querido entrar en una guerra, también hubiese empezado a generar problemas. Y se había transformado en una causa de una guerra mundial. ¿Por qué? Porque Chile como nación, Argentina como nación, Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, todos como nación le hubieran dicho, bueno, estamos a punto de una guerra, entonces a lo mejor es la oportunidad que tenemos para independizarnos y transformarnos en país separado. Entonces ahí también hay un nacionalismo, pero es un nacionalismo desde otro punto de vista, es decir, ¿sabes qué? No quiero pertenecer a este imperio, por lo tanto también me quiero separar. Y esa también fue una causa de la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces el nacionalismo es causa de la Primera Guerra Mundial, pero es una causa desde dos puntos de vista. Primero, de aquellos países que querían conquistar y el afán de ser cada vez más potentes o poderosos, y el afán de los países que estaban dentro del imperio de las naciones que querían tratar de separarse. Y eso va sumando y va ayudando a que se genere la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Y ahí tenemos otra causa importante, que es la causa, digamos, del nacionalismo. Por ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Austria, Hungría, Serbia, estaban todos dentro de lo que era el territorio, digamos, del Imperio Austrohúngaro. Ya, otra causa más. ¿Cuántas causas llevamos ya? Nacionalismo, imperialismo. Imperialismo, nacionalismo. O sea, no contento, por decirlo de alguna manera, no contento con que ya había dos causas que estaban generando problemas. Espérense. A esto nos vamos a situar un poco, y nos vamos a ubicar, porque hemos estado hablando, pero todavía no nos situamos históricamente. Aquí estamos hablando de estas causas desde más o menos 1850 al año 1914, que es cuando se inicia la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Por si acaso. Por eso a veces yo le hablo del siglo XIX. Mediados del siglo XIX e inicios del XX. Aquí se inició la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, todo esto que le he hablado, profesor, pero ¿y cuándo se da el imperialismo? ¿Cuándo se da el nacionalismo? Acá, en este periodo. El imperialismo empieza incluso antes, pero aquí empieza a generar un problema. ¿Ya? Entonces, ya llevamos dos causas. A eso le sumamos una tercera causa. Sistema de alianzas que se generan y la paz armada. ¿Qué ocurrió? Como había una situación de tensión, porque durante todo este periodo, desde 1850 a 1914, usted tiene una situación de absoluta tensión dentro de lo que es Europa. ¿Ya? Como había un periodo, una situación de tensión, ¿qué hicieron los países? Ante una situación de tensión dijeron, bueno, yo me tengo que agrupar, entonces yo tengo que formar alianzas que me permitan protegerme. ¿Quién fue una de las personas que fue de la idea de generar alianzas para una posible guerra? Otto von Bismarck, ¿ya? Canciller alemán. La autoridad máxima de Alemania, Otto von Bismarck, él le dice, ¿saben qué? Hay que iniciar una política de agruparse, porque bajo todo el tema bajo toda la situación que estamos viendo, del nacionalismo, del imperialismo, lo más probable es que se genere una situación de guerra. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Juntarnos y se empezaron a formar distintas alianzas, ¿ya?
Una de las alianzas fue conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Esos países formaron una de las primeras alianzas de la Primera Guerra Mundial. Esto, por favor, anótelo y subráyelo, porque podría ser la posibilidad de una pregunta, ¿ya? Siempre cuando preguntan acerca de las guerras mundiales, les consultan sobre los sistemas de alianza, ¿ya? Entonces, la primera alianza que se conformó en esta situación de tensión a nivel mundial, en este periodo que estamos revisando, fue Alemania, Austria-Hungría e Italia, ¿ya? Y la segunda alianza, a ver si estaban atentos, en el imperialismo Alemania, ¿con quién tenía una rivalidad ahí? Con Francia, ¿Con Francia y quién más? Inglaterra. Entonces, en la segunda alianza estaba Francia, Inglaterra y Rusia. ¿Ya? Esto, por favor, subráyelo, destáquelo, ¿ah? Lo deja ahí con toda, digamos, la intención de recordarlo, porque tenemos la primera alianza, Alemania, Austria-Hungría